Yo voy a hablar sobre capital de trabajo y por qué el capital de trabajo es tan importante y es una de las palancas gestionables como administrador de un negocio y que son típicamente puntos que no se tienen en cuenta. Típicamente la base empresarial nunca lo tiene en el radar por más de que lo entienda, y normalmente los que terminan optimizando el capital de trabajo son típicamente empresas grandes con tesorerías muy sofisticadas, pero hay una posibilidad enorme de optimización de caja vía esto en la base empresarial. Entonces, pues quiero hacer un repaso rápido sobre cómo llegamos a él. Esto es un típico PIG de acá. Pues tenemos ingresos, un margen, gastos, un margen operacional, y quiero que se lleven de esta estructura. Vamos a partir de un margen operacional para calcular pues vía un flujo de caja indirecto, donde ese capital de trabajo es exactamente cuando beneficia a una compañía en liquidez. Bueno, y de acá quiero que se lleven también los temas de depreciaciones y amortizaciones, que son típicamente reconocimientos de gastos que no son caja, porque hacen parte de pues, llegar a ese flujo de caja indirecto para poderlo calcular. Rápidamente, en el lado de un balance, quiero que se lleven las cuentas por el lado del activo, de cuentas por cobrar, inventario, y por el lado de los pasivos, las cuentas por pagar, para que las tengan en el radar. Y vamos a ver cómo llegamos a ese flujo de caja operacional. Este es un cálculo de un flujo de caja indirecto típico de una compañía, en donde tenemos pues típicamente tres paradas. Uno es el flujo de caja operacional de la compañía, que es cuánta caja está produciendo el negocio. El segundo es un flujo de caja financiero, que se afecta vía pues la consecución de un préstamo, los pagos de intereses, otros ingresos financieros por inversiones o egresos. Y el tercero es uno de flujo de caja socios, que pueden hacer aportes de capitalización o pago de dividendos, por ejemplo. Pero nos vamos a centrar en este flujo de caja operacional y quiero que vean cómo llegar a él muy, muy rápidamente, para que vean cómo gestionar la optimización de capital de trabajo pues produce una influencia en el flujo de caja de la compañía de una manera dramática. Para llegar a él, pues en un cálculo indirecto de flujo de caja, pues partimos de ese margen operacional del PIG, le sacamos las depreciaciones y las amortizaciones, incluimos una inversión en activos fijos, por ejemplo, vehículos o planta, equipos, lo que sea que se necesite invertir en su momento. Y después, la gran cuenta que quiero que nos concentremos es la resta del cambio en capital de trabajo, ¿cierto? Y eso nos llega al flujo de caja operacional de una compañía. Entonces, para poder llegar a ese cambio en capital de trabajo, nos vamos a centrar en ese flujo de caja operativo que les mencioné, y quiero que se hagan una pregunta que 8 de cada 10 personas o empresarios o pequeños y medianos me responden mal, y es: ¿qué es capital de trabajo? Conceptualmente, el capital de trabajo es la cantidad de dinero que está atrapado en un negocio, que se necesita para operar el negocio, y que es un símil como decir el aceite de un motor. Sin esa cantidad de dinero, el motor se quema, punto. Y eso quiere decir que la empresa quiebra, literalmente. Entonces quiere decir que es una cantidad de dinero que está circulando en las actividades del negocio para poder operar y que está atrapado y se necesita. Y ese capital puede crecer o disminuirse. Entonces, la pregunta que siempre hago es si uno quiere un capital de trabajo alto o bajo. 8 de cada 10 empresarios me responde alto. Y la verdad es que uno quiere el menor capital de trabajo posible. ¿Por qué? Porque de nuevo es dinero atrapado en el negocio que no tiene otro propósito más que fungir para operar. Entonces uno quiere que esto sea lo menor posible, porque esto es plata atrapada en la operación del negocio. ¿Listo? ¿Cómo se llega a ese capital de trabajo? Desde cuentas operacionales, pues para que lo tengan en cuenta, es estas tres, ¿no? Cuentas por cobrar, más inventario, menos cuentas por pagar. Y de esto quiero que se lleven básicamente cómo calculamos cuánto pesa ese capital de trabajo en un periodo. Para efectos del ejercicio voy a usar un año, y lo que voy a usar es mostrarles cómo se calcula la cantidad de dinero que está atrapada durante ese año y que se necesita para que el negocio opere, ¿no? Entonces, de las cuentas por cobrar, lo que se hace es sacar cuánta plata nos deben los clientes y en qué tiempo promedio nos lo pagan, dividido los años para poder saber cuánta plata en ese periodo está aportando, más la cantidad de dinero que está atrapada en inventario,
por el tiempo promedio de rotación del inventario, es decir, cada cuánto liberamos todo el stock de venta. Si es servicios, pues esta cuenta no aplica. Menos la cantidad de dinero que le debemos a nuestros proveedores por el tiempo promedio de pago a los mismos. Para normalizarlo en un periodo de tiempo, lo pueden hacer en cualquier periodo, pero pues para este ejercicio lo voy a hacer en términos de un año y lo dividen por el número de días del año. Y eso lo que va a dar es una cantidad de dinero por un tiempo promedio, otra cantidad de dinero por un tiempo promedio, medio, menos una cantidad de dinero por un tiempo promedio dividido los días del año. Entonces, el ejemplo práctico para que se lo lleven, esto pues está pensado para hacer cuentas de calculadora sencilla, pero esto es un PIG ejercicio, se venden 100, tenemos unos costos de 20, tenemos un margen bruto de 80, gastos donde las depreciaciones pesan 2 y 1 con amortizaciones, y los gastos pesan 51 y el margen operacional es 29. 29 millones, 29 mil millones, 29 billones de pesos. Esto aplica para todas las compañías, no importa si son micro, pequeño, mediana o gran empresa. Esto aplica para cualquier compañía. Y es un problema que es completamente gestionable por cualquier empresa de cualquier tamaño. Para el lado del balance, quiero que se lleven las cuentas por cobrar, que son 120 mil pesos, 120 millones, 120 mil millones. Ustedes pónganle los ceros que quieran. Un inventario que pesa 60 y unas cuentas por pagar que pesan 60. Para poder llegar a ese flujo de caja operacional, por ahora vamos a dejar el cambio en capital de trabajo de lado para que se den la idea. Pues partimos de un margen operacional de 29, le sumamos el tema de las depreciaciones y amortizaciones, porque esto no son salidas de caja dentro de un PIG. Vamos a suponer que vamos a invertir 10 pesos, 10 mil pesos, 10 millones de pesos, 10 mil millones de pesos en activos fijos. Y vamos a dejar pendiente cuánto es ese cambio en capital de trabajo. En este punto, el flujo de caja operacional es básicamente 29 más 2 más 1 menos 10, o sea, 22, menos el cambio en capital de trabajo. Entonces vamos a ir a ver qué es ese cambio en capital de trabajo. El capital de trabajo para esta ecuación, en este momento para esta compañía, es 120 pesos, 120 mil pesos, 120 millones de pesos. Pónganle los ceros que quieran. Y estamos suponiendo que los clientes nos pagan en un tiempo promedio de 90 días. Estoy seguro que a muchas empresas les pasa esto en este momento. Vamos a asumir un año de 360 días para efectos de calcularlo rápido. 90 sobre 360 es un cuarto de 120 es 30. 30 pesos, 30 mil pesos, 30 millones de pesos, 30 mil millones de pesos. Pónganle los ceros que quieran de nuevo. En el inventario tenemos 60 millones de pesos o lo que sea por 60 días de rotación de inventario menos sobre 360 días. Esto nos da 10 pesos, 10 millones de pesos, 10 mil millones de pesos, de nuevo, menos 60 millones de pesos de cuentas por pagar, que típicamente estamos pagando a 30 días, sobre 360 días. Eso nos da unas cuentas por pagar promedio en el año de 5 millones de pesos, 5 mil millones, 5 billones de pesos. De nuevo, pónganle los ceros que quieran. Esto es 30 más 10 menos 5, eso da 35. De nuevo, 35 pesos, 35 mil pesos, 35 millones, 35 billones. ¿Listo? Pero la pregunta que les quiero mostrar es cómo al gestionar estas dos cuentas, que les voy a mostrar que una es las cuentas por cobrar y las otras son las cuentas por pagar, cómo ese cambio en capital de trabajo libera caja de manera inmediata para una compañía. Y es, ¿qué pasa si ustedes logran cobrar sus cuentas por cobrar en 0 días? ¿Cómo se afecta esta ejecución de capital de trabajo? ¿Y cómo es el cambio en capital de trabajo? Que es el cambio de capital de trabajo hoy menos el cambio en capital de trabajo, menos el capital de trabajo de ayer. Entonces, el capital de trabajo de ayer es 35. De nuevo, 35 millones, 35 mil millones, 35 billones, lo que quieran. Y vamos a calcular el nuevo, asumiendo que ustedes pueden gestionar el tiempo de cobro de estas cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Que si esta cuenta tiende a 0, todo este chunk de plata promedio atrapado en capital de trabajo tiende a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque 0 sobre 360, por lo que sea, es 0. Y el nuevo capital de trabajo de esta ecuación es 10 menos 5, es decir, 5 millones de pesos, 5 mil millones de pesos, 5 billones de pesos, ¿cierto? Y el cambio en capital de trabajo de esta ecuación es 5 menos 30, es decir, menos 30 millones de pesos, menos 30 mil millones de pesos, menos 30 billones de pesos. ¿Listo?
Entonces, este es el escenario donde si uno logra cobrar en 0 días. ¿Listo? ¿Y qué pasa? En el flujo de caja operacional, estamos hablando que ahora el flujo de caja operacional ya no es 22 millones de pesos o 22.000 millones de pesos, sino 52.000 millones de pesos. Y eso es 30 millones de pesos que se sacaron del bolsillo o 30.000 millones de pesos que la empresa se sacó del bolsillo, donde no influyó ni un endeudamiento ni una capitalización para la compañía. Y esto es pura gestión de capital de trabajo a partir de cuentas que son capacidades que tiene cualquier gerente dentro de una compañía. Pero quiero hacer el mismo ejercicio desde el lado de las cuentas por pagar. Y ahora van a entender por qué las empresas grandes pagan a plazo. Y es muy sencillo. Vamos a dar las dos cuentas de una manera inicial y vamos a asumir que ahora su compañía va a poder empezar a pagar no a 30 días a sus proveedores, sino a 180 días. Y quiero que vean el cambio tan dramático en capital de trabajo que ocurre. Entonces, cuando ustedes se elevan de 30 a 180 días, esta cuenta empieza a pesar 30, ya no 5, antes pesaba 5. ¿Por qué? Porque 180 sobre 360 es un medio de 60 son 30, ¿cierto? Y el nuevo capital de trabajo en esta ecuación es 30 más 10 menos 30. Es decir, el nuevo capital de trabajo ya no es 35, sino 10. Y el cambio en capital de trabajo es 10 menos 30, menos 35. Es decir, menos 25. Menos 25 millones de pesos, menos 25.000 millones de pesos, menos 25 billones de pesos. Pónganle los ceros que quieran. ¿Y qué sucede en el flujo de caja? Gestionando las cuentas por pagar, pues ya el flujo de caja operacional de la compañía ya no es 22 millones de pesos, sino 48 millones de pesos. Y se sacaron del bolsillo 25 millones, 25.000 millones de pesos que la empresa antes no tenía, de nuevo, sin endeudamiento y sin capitalización. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque estos son cuentas y gestiones que están a la disposición de cualquier empresario y que no dependen de una decisión de crédito de una entidad o de lograr una ronda de inversión a partir de socios. ¿Qué hacemos en Mesfix? En Mesfix conectamos empresas que están buscando liquidez con personas que quieren invertir. Y lo que hacemos es generarle liquidez a la compañía al instante a cambio de vender sus facturas por cobrar a plazo o les permitimos comprar a plazo con sus proveedores de forma que puedan ganar mucho más plazo en el financiamiento. ¿Cómo? Lo que les acabo de mostrar. Pueden anticipar las cuentas por cobrar o ampliar el plazo de pago con las cuentas por pagar y eso automáticamente libera flujo de caja de la compañía sin afectar el endeudamiento. ¿Qué hacemos? Pues literalmente el objetivo nuestro siempre ha sido inclusión financiera y por eso pues el relacionamiento con Acopi desde el inicio, siempre nuestra misión es acelerar el financiamiento a la base empresarial. ¿Por qué? 70% de las empresas en el país que son MIPYMES no tienen acceso a financiación con ningún producto tradicional y 95% de las empresas en el país son MIPYMES. Entonces es un hueco gigante que no está siendo solucionado. Y lo que hacemos es conectar a estos inversionistas que también tienen un problema. El otro problema que les solucionamos a ellos es, ¿ustedes en qué invierten 500.000 pesos? ¿En qué invierten 1.000.000 de pesos? ¿En qué invierten 3 millones de pesos? 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, 20, 30, 50. Si se dan cuenta, ese problema es algo que todos tenemos. Todos en algún momento, cuando llegamos a tener una capacidad de ahorro, buscamos en qué poder invertir esos ahorros, sean 5 millones, sean 50 millones de pesos. Y el problema es que en el país no existen soluciones de activos atractivos para la persona de a pie. Y cuando ustedes multiplican la población activa con la población que tiene este problema, que es el 97% de la población, con tickets de 1, 2, 3, 5 millones de pesos, tienen billones de dólares en la economía haciendo nada. Y la tesis de Mesfix es inyectarlo donde más se necesitan, que es la base empresarial. Entonces, pues lo que hacemos es crear un círculo virtuoso donde solucionamos dos problemas que son mutuamente solucionables, generando un beneficio para ambas partes y desintermediando pues un servicio tradicional que no llega a donde se necesita. ¿Cómo funciona la operación? El ejemplo es este típico ejemplo. Tenemos una empresa, tenemos un cliente, el cliente paga 120 días, debe 100 millones de pesos, la empresa necesita liquidez.
Nosotros le permitimos publicar esta factura de 100 millones de pesos en nuestra plataforma y permitimos que, por ejemplo, 95 personas como ustedes y yo invirtamos 1 millón de pesos como inversión para comprar al descuento esta factura por 95 millones de pesos. La empresa recibe en el día cero 95 millones de pesos. Sí, pierde un margen, pero el efecto en caja es significativamente mayor y además ahora tiene recursos para comprar materia prima, doblar su ciclo de ventas, venderle a otro cliente, crecer la compañía sin endeudarla y los inversionistas se esperan los 120 días y cobran 100 y ese es su rendimiento. Eso es lo que hacemos. ¿Qué revisamos? Por supuesto, pues tenemos todo un análisis de riesgo donde en relaciones mi pyme, pyme, ubicamos, exigimos que exista un endoso con responsabilidad, que exista una avalista que puede ser un gerente, un socio, un representante legal, anticipamos hasta el 85% del valor de la factura, puede ser menos de acuerdo si la relación comercial es muy nueva, por ejemplo, puede ser más si el cliente es una gran empresa. Nosotros ofrecemos todo el proceso de cobranza prejurídica y jurídica en nombre de los inversionistas. Solo operamos desde cuentas bancarias porque creemos que la formalización es el camino y tenemos muchas empresas que se han formalizado solo por acceder a nuestro servicio. ¿Y qué sucede? El factoring es un producto idóneo para las MIPYMES, que además tiene típicamente un riesgo de crédito mucho menor comparado contra cualquier otra cartera de financiamiento. Y como activo de inversión esto lo vuelve súper atractivo. ¿Qué hacemos diferente a un banco? Revisamos la relación comercial entre su proveedor y su cliente para poder garantizar que exista y de acuerdo a esa fortaleza poder beneficiarlos del acceso a liquidez. Trabajamos, por ejemplo, ahorita con el Fondo Nacional de Garantías. El fondo está a punto de sacar una línea especial hecho a la medida para factoring y confirming, que va a ser una super línea. Esa línea va a habilitar coberturas del 80 para micro y pequeña y del 90 para micro y pequeña y del 80% para mediana y gran empresa. Eso va a ser una herramienta súper potente. Hoy tenemos un servicio que solo trabaja para pymes, en donde podemos cubrir el 50%, pero pues estos tipos de seguros nos permiten ir más allá. Tenemos otro tipo de estructuración de garantías para poder hacer que las operaciones ocurran. Tenemos estructuración con garantías mobiliarias, tenemos estructuración con cualquier tipo de avalista y estamos trabajando ahorita con fuentes de pago a través del recaudo de las ventas también de las compañías para hacer que las cosas sucedan. ¿Qué hemos hecho? Nosotros a la fecha hemos financiado, como les conté, más de 150.000 millones de pesos, de los cuales este año hemos hecho 60.000. Este año esperamos cerrar en 100.000 millones de pesos financiados, un poquito más. Estamos hoy financiando casi 10.000 millones de pesos al mes. Estamos creciendo muy rápido y esperamos crecer todavía más rápido el próximo año con la puesta en marcha de la factura electrónica como título valor. Ahorita les voy a contar un poquito sobre eso. A la fecha tenemos más de 5.000 inversionistas activos en nuestra plataforma. Hoy financiamos, en un día podemos financiar 3.000, 4.000 millones sin problema. Sufrimos de facturas, nos sobra la liquidez en el mercado. A la fecha hemos atendido más de 450 empresas entre emisores y pagadores. ¿Por qué? Porque les permitimos o comprar a plazo y que puedan pagar hasta 180 días o vender y descontar las ventas que tienen a plazo con sus clientes. ¿Cuál es esa gran oportunidad del factoring para Colombia? Es un instrumento idóneo para el financiamiento de la base empresarial. ¿Por qué? Porque colateraliza la fuente de pago como riesgo. Es decir, no solamente el riesgo puede ser asumido por el que vende la factura y necesita la financiación, sino por su cliente que puede tener otras capacidades muy diferentes de crédito, ¿no? Y para que se hagan una idea en relación, Colombia hoy está por debajo del 4% sobre el PIB en factoring. En Chile están sobre el 12%, en el Reino Unido están sobre el 18%. ¿Y qué logró hacer que ese volumen de negociación de factoring incrementara? Pues efectivamente es la puesta en marcha de la factura electrónica. Y, por ejemplo, Chile, cuando empezó la factura electrónica como mecanismo de financiación, el mercado de financiación de factoring creció 7 veces en los primeros 5 años. Nosotros estamos esperando que el mercado de factoring de financiamiento crezca de hoy unos 16 billones que estimamos a casi 50 billones por lo menos en los próximos 3 años. Y esto va a hacer que pues todo sea expedito, en línea, no hay que manejar papel, no hay riesgo de fraude, todo se puede hacer a través de un clic y es una herramienta pues muy potente para que el empresariado pueda obtener liquidez de inmediato sin necesidad de pasar permanentemente por estudios de crédito que pueden tomar más de un mes. Es eso, ya vuelvo a dejarles la información de
de contacto, les voy a contar un poquito sobre el decreto. Este decreto salió el 20 de agosto del 2020, esto salió hace unas 3 semanas. Esto fue un trabajo muy arduo por el lado de Minhacienda y Mincomercio. Tratamos de apoyar toda la estructura para que vieran, que tuvieran un caso real con experiencia de cómo funciona el financiamiento a través de un mercado en línea. Y este decreto lo que habilitó fue la circulación ya de la factura electrónica como título valor. ¿Por qué esto es tan potente? Porque típicamente hasta hoy lo que ha ocurrido es que existen figuras de confirming, que confirming no es más que la estructuración de un contrato para ceder los contenidos crediticios de la factura a nombre de alguien más. Entonces, en vez de vender la factura, se venden los contenidos crediticios de la factura. Pero ¿qué es la diferencia? Que eso funciona muy bien cuando el deudor es una gran empresa o una mediana empresa. Pero cuando son pequeñas y micro, pues esto no funciona. ¿Por qué? Porque cobrar un contrato por una vía ejecutiva puede tomar muchísimos más años porque se va por una vía ordinaria, mientras que cobrar una factura como título de valor, pues es una obligación clara, expresa y exigible, y eso hace que el proceso sea mucho más expedito, y al tener una garantía de cobro mucho más rápida, pues la facilidad de un inversionista de poner dinero a favor del financiamiento de una empresa va a ser mucho más fácil. Por eso es tan potente. ¿Y qué ocurrió? Pues ahora lo que va a ocurrir es que estas facturas, que pues este año todo el mundo está obligado a empezar a facturar en factura electrónica, pues se creó, salió la resolución en mayo de este año, donde el ADIAN creó el RADIAN, que el RADIAN no es más que el registro de factura electrónica de venta para título valor, que va a ser las veces de un custodio electrónico donde van a mantener la propiedad de esas facturas a favor de los compradores, de los tenedores legítimos de esa factura electrónica. Y esto es muy potente porque esto lo que garantiza es tener la unicidad del título, es decir, que no exista duplicidad de facturas y que pueda promoverse el fraude, porque eso es parte de los impedimentos de cómo irrigar financiamiento de una manera rápida y escalable. Y lo que se crea y se habilita además son sistemas de negociación electrónica, que son plataformas como Mesfix, donde se conectan compradores con vendedores. ¿Para qué? Para que el empresariado pueda conseguir liquidez y para que los inversionistas pues tengan una opción muy atractiva de corto plazo, desde bajos montos y una rentabilidad muy considerable. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que típicamente al desintermediar una entidad tradicional, pues se puede financiar más barato y se puede ganar una mayor rentabilidad porque se quita toda la carga operativa que tiene una entidad tradicional. Esto es muy potente, esto pues afortunadamente el gobierno hace un sponsor muy importante. En segundo lugar, el proyecto de Mesfix. Felipe Tascón nos va a compartir por qué este decreto que hoy expedimos, el de la regulación de la factura electrónica como título de valor, facilita efectivamente la liquidez y yo creo que algo muy importante, acerca a tener capacidad de financiación a la micro, la pequeña, la mediana empresa a través de la compra de esas facturas electrónicas ya convertidas en título de valor negociable y seguro. Y pues no voy a seguir el video porque tienen suficiente conmigo hablando, pero básicamente pues aplaudimos la voluntad del gobierno de hacer que esto suceda, porque esto ha permitido que realmente pues se pueda catalizar la financiación a la base empresarial y los casos están ahí. Entonces, la expectativa de esto, de la puesta en marcha, es que en el próximo mes se deben estar empezando las habilitaciones técnicas para conectar los sistemas electrónicos de negociación contra el registro de la DIAN y esperamos que en máximo diciembre se empiecen a pilotear las primeras operaciones para que el próximo año se consolide esto como una herramienta de financiamiento. Les voy a mostrar rápidamente nuestra plataforma para que se hagan una idea de cómo funciona, porque digamos visualmente es mucho más fácil de entender. Este es nuestro website, que es mesfix.com. Acá pueden hacer todo el registro. Esto es todo un proceso en línea donde hacemos un proceso de onboarding digital, tenemos una firma electrónica, facilitamos la información que podemos y cada vez trabajamos para que esto sea más fácil, rápido y seguro, ¿no? Entonces, les voy a mostrar rápidamente cómo funciona el mercado para que se hagan una idea de lo que ve un inversionista del otro lado de nuestra plataforma, para que vean cómo se ve desde el otro lado y por qué es tan interesante empezar a financiar empresas mediante este mecanismo.
Entonces, esto es el mercado real, estos son operaciones en este momento donde no voy a ofertar, voy a meterme. Nosotros tenemos dos mecanismos, uno que es una financiación expedita, donde los inversionistas la oferta que ponen la van pagando y se busca es cuando la empresa necesita velocidad en la liquidez, y tenemos otra que es una subasta, en donde le permitimos a los inversionistas pelear las tasas a la baja para mejorar el costo de financiación hacia las empresas. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve esto. Esto es una operación real, no voy a ofertar porque está activa. Acá le mostramos al inversionista qué tipo de estructuración de garantías tienen, dónde está la empresa. De la empresa pues tenemos toda la información. El inversionista pues puede ver cómo es el récord en la plataforma, cómo se ha comportado. El récord es muy importante porque al final pues esta información es la que usan los inversionistas para tomar sus decisiones de inversión, los estados financieros, indicadores financieros, y procuramos tener tanta información como sea posible dentro de este mecanismo. Todos los días pues trabajamos en este sentido. Y esto lo que le permite es que a cualquier persona como ustedes y yo, esto es real, ¿no? Esto es nuestro mercado. Esta, por ejemplo, fue una operación que salió con un techo de 11% efectivo anual que se va a ganar el inversionista, que es una rentabilidad súper atractiva y que no va a conseguir en ningún otro lado. Es una operación que se tiene estimada para 84 días al pago, y personas como ustedes y yo empezaron a ofertar 5 millones al 11, 3 millones y medio al 11, 5 al 11, 10 al 11, 6 al 11, 10 al 12, hasta que se consiguieron esos 80 millones. Típicamente lo que ocurre es que después de eso, como este es el mecanismo de subasta, cualquier persona puede ofertar una tasa a la baja en al menos 50 puntos básicos para mejorar el costo de financiación de la empresa, y la subasta sigue su camino con los tickets y la profundidad del mercado, y en este momento pues ya bajamos de tasas del 11 a tasas de un 8 y un 7,5, por ejemplo, para que lo vean. Entonces el ejercicio es, en este momento cualquier persona podría ofertar hasta 21 millones al 8% efectivo anual, ¿sí? Donde por ejemplo si yo quisiera invertir, no sé, mis 10 millones de pesos, sé que en 82 días voy a tener un retorno de 164,000 pesos directo, pero si yo quisiera bajar la tasa, podría ofertar hasta 51 millones de pesos si los tuviera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque saco las tasas más caras del mercado. Eso es como se ve en nuestra dinámica. En esto pues hemos tenido una transición. Ahorita son sesiones de derechos económicos porque ya la mayoría de las facturas que operamos son electrónicas. Todavía tenemos un par de físicas, pero pues la forma de circularlas son a través de esas sesiones de derechos económicos, y pues ya con la implementación de la factura electrónica como título valor nos pues, permite tener una amplitud mucho más grande en términos de cupos de crédito, de facilidad de financiamiento y operacional. Bueno, hay varias cosas. Uno es que el factoring, esto es financiación alternativa, entonces esto no ocupa capacidad de endeudamiento. Es decir, esto es una de las grandes virtudes que tiene el financiamiento alternativo, y es que los cupos de crédito de los bancos pues no se afectan por concepto de utilizar esto como herramienta de financiamiento, lo que permite que una empresa pueda usar esos cupos de créditos para lo que debe ser usado, que es la inversión en planta y equipos, por ejemplo. Y lo que se puede usar es otro mecanismo de optimización de capital de trabajo para que la empresa tenga liquidez. Entonces, pues eso es una de las grandes diferenciaciones. En términos prácticos sigue siendo plata, pero en términos prácticos, pues acá no existe, es un mercado abierto, es mucho más fácil financiarse, nosotros respondemos de una manera mucho más rápida, sobre todo a la base empresarial, y eso es parte de las apuestas que hemos querido transmitir utilizando tecnologías de por medio. Entonces, si ustedes van a nuestra plataforma y van a inscribir una cuenta de su empresa o incluso como inversionista, pues a todos les exigimos crear una firma electrónica propia con la cual van a empezar a firmar contratos, documentos, incluso títulos, valores, y pues eso permite pues que todo el onboarding, toda la operación sea cada vez más fácil y escalable. Nuestros mínimos hoy por operación están sobre los 200,000, esperamos llevarlos muy pronto a 20,000. Y un poco lo que le permitimos al inversionista es que pueda diversificar su riesgo al comprar muchos pedazos de diferentes facturas, ¿no? Entonces, ese es el principio ganador dentro de la ecuación. Entonces, pues típicamente hoy, debido a los mínimos, pues recomendamos que si se van a invertir en mínimos de 200,000, pues la persona pueda diversificar al menos en 10 a 100 partes diferentes para poder crear un portafolio de inversión y proteger, para no tener una concentración de un solo riesgo, ¿no?
¿Qué cobra Mesfix? Nosotros cobramos una comisión por cada operación. Entonces, cobramos un valor fijo sobre la operación. Eso es nuestro modelo de negocio y es como, pues, hacemos viable la compañía, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, una factura de 100 millones de pesos que está a 120 días, donde anticipamos el 85%. Mesfix cobra una comisión de un 1%. Los inversionistas están ganando un 1%, que esto es un 12% efectivo anual. Y el total del descuento, pues en esta ecuación fue un 6% en 120 días. Eso quiere decir que la tasa vencida mes vencido fue de un 1.5 mes vencido, que eso es equivalente a un 20% efectivo anual. ¿Cómo están distribuidos los costos? Nosotros, está nuestra comisión masiva, está el rendimiento de los inversionistas durante el periodo. Nosotros tenemos un costo de la ida y vuelta de los dineros, o todavía tenemos pues puesto en la mesa el tema de custodias físicas, porque todavía se manejan físicas, y hay un impuesto que existe en nuestra economía, que es un impuesto transaccional, que es el 4 por mil. Entonces, lastimosamente, esto es algo que estamos trabajando para poder quitarlo de la mesa y ser muchísimo más baratos. Pero el mensaje es, este impuesto naturalmente es un costo de la ida y la vuelta de los dineros y hoy lo incluimos porque es parte del costo de la operación. Entonces, estos son el 4 por mil de la ida y vuelta sobre el anticipo y el pago de la factura, básicamente. Y pues esto en términos prácticos, tenemos una limitante y es que en corto plazo esto pesa duro en términos de costo de financiación, pero pues en largo plazo se diluye como tal. Entonces, en términos prácticos, estamos entre un 1 a un 2% mes vencido típicamente. ¿De qué depende? Del tamaño de las empresas, de la fortaleza de la relación comercial, de qué garantías se estructuren, si existen avalistas, si hay garantías mobiliarias, si hay una fuente de pago directa, en fin, de todo lo que ofrecemos, pues el costo financiero pues se adecua básicamente al riesgo de la operación como tal.